La victoria de Trump, un hombre imprevisible en un mundo polarizado, puede traer resultados buenos en un inicio. Vendrá con el abandono de Taiwán, vendrá con el abandono de Ucrania, vendrá a hacer frente a un avance de la revolución cultural. Realmente Trump ganó como una reacción conservadora frente a una opinión pública chocada por el avance de la revolución cultural y el comunismo. Vendrá también una presión de Irán, que es saludable, y una guerra al narcotráfico tanto en Colombia cuanto en México. Eso lo aplaudimos desde ya aquí en el Centro Cultural Cruzada. Pero en todo caso, veremos una Estados Unidos que emergerá como una gran potencia mundial y militar por encima de un mundo que no va a tener competencia. Todo eso es importante frente al panorama que estamos viendo, pero como Trump es imprevisible, nunca sabremos si toda esta perspectiva halagüeña se hace realidad. El segundo punto que vamos a ver en este 7 días en revista es la situación trágica de Colombia. Estamos perdiendo el país y la tesis del poder constituyente de Petro, que se inspira en las mayorías que votaron por él, que no son verdaderas mayorías, se hará por una reforma constitucional por encima del sistema que la Constitución contempla, es decir, elecciones a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso hará con que Petro se consolide en el poder. Bueno, el tercero, halagüeño, el Rosario Público por Colombia, solo el Rosario podrá salvar a Colombia, ya lleva casi 170 rosarios en este año y continúa a crecer, es decir, podemos volver a esa alianza con el Sagrado Corazón de Jesús y con eso salvar a Colombia. ¿Quiere usted ser capitán del Rosario Público por Colombia en su ciudad o en su barrio? ¿Quiere usted recibir la imagen de Nuestra Señora en su casa? Pues muy bien, aquí le dejo el link para que usted pueda apretar y de esa manera usted tener esas ventajas para el bien de su familia, para el futuro del país. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista con lo mejor del noticiero analizado en la inspiración del pensamiento católico. Un saludo cordial a todos nuestros amigos del Centro Cultural Cruzada en esta nueva emisión de 7 días en revista, con la victoria de Trump nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos. Vemos que aquí entra otro nuevo panorama que se establece en el mundo entero. Esto va a repercutir de tal manera que vendrán nuevos paradigmas, el ajedrez geoestratégico cambiará y de manera tal a que eso sí nos importa a nivel nacional y a nivel internacional en cuanto a toda esta causa en la defensa de la cultura y la civilización cristiana en la que está empeñado el Centro Cultural Cruzada, y si se dará o no la victoria del comunismo por encima de la victoria del occidente cristiano. Primero, vamos a hablar claro, Trump es una victoria de un personaje que representaría una reacción conservadora que haría frente a un avance de la revolución cultural y del comunismo global. Es decir, existen sectores de la opinión pública nuevos que comienzan a reaccionar frente a la anarquía, al caos del gobierno izquierdista de Biden, que no quería saber de una Kamala Harris que dice que viva Cristo Rey, el grito de este muchacho que se introdujo en sus discursos. ¡Jesús es el Señor! Os habéis equivocado de mitin.
creo que queríais ir al otro meeting, el de menos gente del otro lado de la calle. Es decir, en el gobierno de los demócratas no cabe Cristo Rey, no cabe Dios nuestro Señor, por lo tanto no puede ser una nación plausible. Bueno, entonces este Trump viene con toda una serie de perspectivas que pueden ser halagüeñas al inicio, porque aniquilaría pues toda esa anarquía de Biden y del bloque comunista mundial que se estaba aventajando y fortaleciendo con todos los desaciertos en política internacional y de esa manera pues propiamente haciéndole el juego al comunismo internacional a través de sus varias facetas, tanto en el campo geopolítico, geoestratégico, en ese bloque de mal, porque yo sí creo en el eje del mal, que están consolidándose como una gran potencia en el mundo en nombre de un mundo multipolar. No es un mundo multipolar, ellos lo que quieren es el gobierno comunista global, pero también a través de esas nuevas versiones del comunismo, que es la revolución cultural, los falsos derechos humanos y la ecología, porque la ecología es verde por fuera, roja por dentro, y lo que quiere es un nuevo orden mundial en la que se acabe la personalidad, la libre iniciativa, el orden, la institucionalidad, y se consolide un paradigma de anarquía en el que el indio sea el modelo. Alguien diría, Luis Fernando, ese no es el nuevo orden mundial. La Agenda 2030 lo que quiere es más bien una autoridad y una reglamentación por encima de aquellos potentados, etcétera, etcétera, y por lo tanto regirse en los derechos humanos, la suprema justicia. Pero no es así. Lo que quiere el nuevo orden mundial es sí un gobierno en que se impongan esos falsos derechos y la negación de la propiedad privada y la negación de la libre pensamiento, imponiendo una dictadura del pensamiento único, pero después para deshacer todo en la ecología, en modelos tribalistas que sí se van a consolidar como un paradigma de caos, de anarquía, como quien dice, volvemos otra vez al buen salvaje. Bueno, entonces, ¿qué pasará con el gobierno Trump? Ya él lo ha anunciado. Primero, China, él querrá la paz con China a través de permitir que Taiwán sea controlado por China y que ejerza un poder efectivo, así como lo tenía en Hong Kong o en otros bloques hasta ahora, hasta hace poco tiempo independientes. Él se tomará Taiwán y simple y sencillamente por conveniencias de orden geoestratégico, Trump permitirá eso. Pero no queda de ahí también, va a abandonar a Ucrania y va a permitir que Rusia, que está al borde de la quiebra y al borde de un fracaso, una vergüenza mundial, vuelva a emerger como una amenaza para una Europa que está acostumbrada a ser protegida por Estados Unidos y que por lo tanto va a quedar en una situación muy difícil cuando Trump realmente abandone la OTAN y que ese escudo que tiene Europa del Este desaparezca. Eso es muy peligroso frente a las intenciones expansionistas que tiene Rusia, una Rusia que le van a dar oportunidad de restablecerse. Vamos a ver cómo corren las cosas, si las sanciones económicas se van a retirar en este gobierno o no se van a retirar. Es verdad que la economía europea es 10 veces mayor que la de Rusia y que Rusia
es propiamente un gigante con pie de barro que ha mostrado que no tiene verdaderamente capacidad ni bélica ni económica. Pero es verdad también que Europa está dividida y que puede quedar aislada de los Estados Unidos. Europa tiene la disyuntiva de entender de que tienen que restablecerse sin ayuda de los Estados Unidos o van a ser víctimas del avance, la colonización, la finlandización de los Estados Unidos. Por otro lado, también podríamos ver la situación de Irán. Irán creció en el comercio mundial porque ellos exportan 3 millones de barriles diarios de petróleo gracias a la fragilidad de Biden, y ellos han crecido en la tecnología de tal manera que hay personas que dicen que ellos ya tienen la bomba atómica. Eso fue culpa de Biden porque la presión que tenía el gobierno de Trump sobre Irán ya lo estaba prácticamente consolidando en un sometimiento frente a la acción militar y agresiva de la bomba atómica. Bueno, que eso ayudará a la línea dura de Netanyahu. Pues el Centro Cultural Cruzada no toma posición en torno a la posición de geopolítica militar de Israel en este momento. Pienso, eso sí, que Israel está siendo víctima de 7 frentes a la vez y que quieren derrumbarlo, y que detrás del derrumbe de Israel lo que está es el derrumbe del occidente cristiano, porque una va con la otra en el yihad duro de los países islámicos. Por otro lado, vamos a hablar del narcotráfico y la inmigración. Es evidente que Trump va a hacer una guerra frontal contra los cárteles de México, que no solamente inyectan cocaína y degradan a los jóvenes en los Estados Unidos, más también es el canal para llevar la inmigración y puentes de inmigración de todos los pueblos latinoamericanos que usan a México para entrar en los Estados Unidos. Es evidente que ese fortalecimiento de los carteles mexicanos ponen en jaque a los Estados Unidos. Y hacerle una guerra, ustedes saben que Trump, él habla demasiado, pero a veces son cosas que él termina cumpliéndolas. Él dice que va a infiltrar México con agentes para matar a todos los líderes del narcotráfico y de esa manera sanear ese país. Pues nos harían bastante bien para Colombia. Colombia está siendo sometida por los carteles de México. Dicho sea de paso, se dice que ya hay un orden y volvió la paz en los llanos orientales. Cuidado. Eso sí se está dando, es porque los carteles de Jalisco están tomando control de manera tal a que están matando a los guerrilleros de las FARC, del ELN y de los grupos de narcotráfico, y se están haciendo el control de todos los llanos orientales. Si Estados Unidos no interviene para salvar a Colombia, Colombia está perdida y va a ser colonizado por la subversión y por el caos del narcotráfico. Eso es muy importante. Por último, es evidente que Trump es un hombre ejecutivo de empresa. Va a llevar a Estados Unidos a ser una gran potencia mundial. Ya está dando normas para que haya una explotación masiva del petróleo en todos los Estados Unidos. Yo creo que es una cosa buena. Además, eso hace con que Estados Unidos emerja económicamente. Por otro lado, va a fortalecer la libre iniciativa y el equilibrio fiscal. Va a acabar con más de 165,000 puestos de burócratas que se han establecido en los Estados Unidos, en un país que ya cada vez más parece la Unión Soviética. Y alguien dirá, pero es que eso no afectará la economía con el combustible que produce CO2, etcétera, etcétera.
Pues bien, para aquellos argumentan de gracia que quieran decir que eso puede ser una falla para la ecología, yo les puedo decir lo siguiente, que para pasar a ser una energía de sol, no me acuerdo cómo se llaman esas energías solares, en fin, o hidroeléctricas. Para todo eso se necesita primero la riqueza que tiene Colombia de grandes montañas y recursos hídricos que no los tiene Estados Unidos. Tendría la energía solar o hidrógeno. Todo eso es muy caro. Necesitan dinero para eso y una economía sólida. Si quieren transformar las energías de la industria automotriz, etcétera, etcétera, necesitan dinero. Por lo tanto, tiene que haber una riqueza y esa riqueza la va a traer la producción petrolera en los Estados Unidos. Entonces la ecología no tendrá excusa para permitir que esa migración energética solo se puede hacer con recursos económicos. Vamos a ver el segundo punto. Estamos perdiendo el país. Colombia está siendo perdida, la estamos perdiendo frente a los enemigos, frente a Petro. Esa tesis del poder constituyente de Petro, que está inspirada en aquello de que él tiene el poder de las mayorías, eso es falso, porque Petro tiene un 30% y eso que yo creo que es un 20% de favorabilidad en el país, por lo tanto, él no tiene las mayorías. Pero en nombre de ese tabú, él quiere pasar por encima de la Constitución que exige para una reforma constitucional una Asamblea Nacional Constituyente. Él sabe que si él lanza una opción de una Asamblea Nacional Constituyente para elegir los constituyentes, él pierde, porque el país está cristalizado frente al comunismo y ya está atemorizado. Entonces él va a recurrir a aquello del poder constituyente a través de decretos, centenas de decretos que ya están siendo preparados en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Justicia. Es decir, de esa manera él va a querer cambiar la Constitución. ¿Y cómo se hará? También a través del Congreso como lo tenemos hoy en día. Vamos a hablar claro, el Congreso hoy en día es espurio, es corrupto, está sacando y buscando dinero a ver quién da más. Petro los va a llenar de dinero a cambio de sus votos. Porque lo que nosotros tenemos en materia de casta política es una verdadera porquería. Y por otro lado, a través de todas esas decretos supremos que están en el tintero en este momento para ser aprobados aceleradamente, va a hacer que esas reformas constitucionales tengan participación con cuotas de indígenas, de negritudes, de todos los grupos subversivos, en fin, de todo, hasta yo creo que hasta de los delincuentes van a tener participación en ese nuevo Congreso, de manera tal a que él va a tener las mayorías, incluyendo en todo eso esa izquierda corrupta que ya está anclada en el poder y de todos los oportunistas que solo están ahí por la mermelada. No creamos en esa falsa oposición. No existe oposición en el país. La oposición está al servicio de Petro en este momento. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Nosotros parece no nos damos cuenta, pero estamos dormidos frente a la intención de Petro. Petro quiere perpetuarse en el poder como lo hizo Chávez. Va a debilitar la economía privada y va a hacer que todo dependa del Estado, de tal manera que se acaba la libertad en todo sentido, no solamente en el Congreso, sino que el mismo pueblo va a tener que depender de un salario, de una bolsa, de una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, que será dada por papá Estado. Entonces estamos perdiendo el control del Estado de Derecho y la gobernabilidad del país. Volvimos a la misma situación que teníamos en las épocas del Caguán, en que los grupos armados tenían 2/3 partes del control del gobierno.
Colombia está llena de regiones que son sometidas a las acciones comunales, pero de hecho los que están por detrás son los grupos subversivos armados que tienen verdadero control de todas las regiones del país. Y es así que ya no tenemos el Cauca, no tenemos Nariño, porque toda esa parte políticamente la estamos perdiendo y pueden declararse a futuro una nación independiente porque el Estado ya no gobierna en esas regiones. También está la parte del Santander, cerca a Venezuela, los Montes de María. Todo eso son cárceles de los campesinos. Los campesinos no pueden salir de esas regiones porque tienen que cultivar coca para ellos. Es decir, son cárceles. Entonces es una dictadura camuflada. La solución: necesitamos políticos nuevos, abandonar los partidos cómplices, inclusive la falsa oposición que está hundiendo en este momento. La falsa oposición está hundiendo el juicio político, y el juicio político está empantanado en la Comisión de Acusaciones del Congreso, y eso no va a avanzar. El tercer punto es una invitación. La solución está en el Rosario Público por Colombia. Nuestra Señora estableció una alianza con nosotros. Colombia está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Él no se olvidará de Colombia y la mantendrá en la línea de la civilización cristiana, de la recta institucionalidad, pero es necesario que nosotros le pidamos. Bueno, el Centro Cultural Cruzada del Rosario Público por Colombia se ha realizado en casi 170 lugares durante este año. Ojalá que lleguemos a los 200 este año. Debemos fortalecer esa alianza con el Sagrado Corazón de Jesús, con el Inmaculado Corazón de María. Los políticos no son la solución en este momento. La única solución es recurrir a Dios nuestro Señor y que de ahí salga una sanidad, una reacción natural, fruto de la gracia de Dios, para que nosotros elijamos políticos saludables que amen verdaderamente al país. ¿Quiere usted ser capitán del Rosario Público en su ciudad o en su barrio? Pues comuníquese con nosotros. Voy a dejar aquí abajo el link y el teléfono para decir que usted quiere también hacer patria para salvar el país. Hagamos historia. ¿Quiere usted recibir la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima que visita los hogares en toda Colombia? Muy bien, llámenos. Aquí abajo dejaremos el teléfono y el link donde usted se podrá inscribir para poder tenerlo en cuenta. Así nosotros podremos de casa en casa generar algo que sea un marco en la vida de nuestros hogares y algo que garantice el futuro de nuestra nación y de nuestros hijos. Con eso agradezco la audiencia que nos han prestado en esta nueva emisión de 7 días en revista. Y eso sí, un pedido: ayúdenos con una colaboración económica, con una donación única o mensual, de manera tal a que de cuota en cuota todos nosotros hagamos historia y este tipo de orientaciones en los canales, en las redes sociales, se haga efectivo para un despertar saludable de la opinión pública. 100,000 pesos mensuales, 100,000 pesos aunque sean únicos, alguna cosa que usted pueda dar por el bien de Colombia puede cambiar la historia de Colombia. Si le gustó también, pues comparta con otros, dele un me gusta y suscríbase si no lo ha hecho. Muchas gracias.